Sí, parece, ¿no? Hola, hola, muy buenos días a todos. Bueno, ya tardes, porque ya son las 12. Mi nombre es Dulce Robles, algunos de ustedes ya me conocen, pero bueno, a nombre de la Coordinación Divisional de Docencia y Atención a Alumnos de CBI, les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro curso Concepciones Básicas sobre Violencia de Género. Este curso forma parte de los múltiples esfuerzos que se han hecho en cuanto a formación docente en nuestra unidad y este es el que tenemos planeado en CBI para este trimestre, entonces les damos la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión contamos con la presencia de la licenciada Viridiana Méndez Guiza y del licenciado Víctor Alfonso Rocha Guzmán. La licenciada Viridiana Méndez Guiza es licenciada en psicología y está encargada del módulo de atención y prevención de la violencia de género en la UAM Coajimalpa. Y también el licenciado Víctor Alfonso Rocha Guzmán es licenciado en psicología y tiene a su cargo el área de diversidad y disidencias sexogenéricas en la UAM Coajimalpa. Ambos pertenecen a la unidad especializada en igualdad y equidad de género en dicha unidad. Entonces, para nosotros es un placer contar, como siempre, con su apoyo. Ya hemos tenido otras oportunidades de colaborar juntos y pues para nosotros es un placer de verdad contar nuevamente con su presencia y pues compartiéndonos estos conocimientos que ustedes tienen. También quisiera recordarles a todos los presentes que este tipo de eventos los construimos mediante los comentarios, mediante las experiencias, mediante esas inquietudes que ustedes nos expresan en esta oportunidad que tenemos. Entonces, es muy importante que todas esas dudas que surjan durante este curso, que todos los comentarios, esas inquietudes, esas experiencias que han tenido tanto fuera como dentro de la unidad y que estén vinculadas con estos temas, nos los compartan, ya sea por medio del chat o levantando su mano y participando en los momentos que les demos pausa para hacerlo. De verdad, es muy enriquecedor contar con ustedes y pues más contribuir con nuestras experiencias para la formación de todos nosotros. Entonces, ahora sí, sin más, demos inicio a la participación de la licenciada Viridiana y del licenciado Víctor. Por favor, adelante, este es su espacio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues les damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy por acá. Agradecemos este tiempo. Les invitamos a que si pueden prender sus cámaras, eso pues es bastante útil porque así pues nos vemos, aunque sea en línea, así estamos viendo a personas y no solo pantallitas. Y también si nos pueden apoyar con colocar su nombre. Bueno, en el caso de Víctor y el mío, pues ya tenemos ahí nuestro primer nombre. Procuramos siempre dirigirnos de manera personal, es decir, de tú, porque entendemos que aquí estamos trabajando personas y no un grado o una especialidad, sino que somos personas en proceso de cambio y entonces por eso nos gusta nombrarnos y hablar así en este primer nombre. Entonces, eso como algunas de las cuestiones, para que ustedes ahí por favor nos apoyen y tengan a consideración. Vamos a estar procurando estar al tanto del chat, si es que alguien no pudiera prender su micrófono, pero si acaso se nos va por ahí la onda, pues les agradecemos si nos hacen saber que hay algún comentario o alguna pregunta que quieran resolver. Y pues por lo demás, no sé, Vic, si tengas algo más que agregar. Bueno, igual, bienvenidas a todas las personas. Agradecemos también el tiempo que están ahorita invirtiendo, ¿no? De alguna manera en este espacio, que es aproximadamente 1 hora y media. Y pues también una de las recomendaciones que solemos hacer en este tipo de espacios es pues justo el invitar un poco al reflexionar respecto a estos temas y también otra invitación es que podamos tomar lo que consideremos pues nos pueda ser de utilidad, ¿no? Entendemos que en ocasiones este tipo, bueno, este abordaje de estas temáticas
pueden como evocarnos ciertas situaciones que nos pueden generar malestar, ¿no? Pero creo que lo importante es reconocer que pues, estamos iniciando, estamos em, propiciando un cambio justamente respecto a las prácticas que tenemos, en este caso como en el profesorado, ¿no? Entonces creo que es muy válido también como tener como este tipo de dudas. La invitación también es a reconocer este espacio como un lugar seguro en el cual podamos como vertir justamente pues estas dudas razonables que muchas veces desde el desconocimiento de estos temas tenemos, ¿no? Un poco alejado de esta cultura de la cancelación, ¿no? Entonces creo que también es una apuesta importante el tener este espacio y el poder justo dar como respuesta o brindar algunas claves respecto a temáticas que pudieran parecernos como ahí medio borrosas respecto al del tema de violencia por razones de género. Y pues también agradecerle a la UAM Iztapalapa el espacio y a la división que nos permite estar aquí en contacto con ustedes. Entonces, sin más, pues vamos a iniciar ahora sí que con lo que estamos por acá para aprender y para tener en cuenta. Entonces, nuestro objetivo general el día de hoy, sí, Jorge. ¿Qué tal? Oye, un favor, es que yo no conozco a ninguno de ustedes dos. ¿Me pueden Sí. dar su nombre completo? Sí. Entiendo si que son de Coajimalpa, pero Ujú. no sé si ya o sea, no sé, me gustaría saber ustedes su papel dentro de Coajimalpa. Yo soy Jorge Garza, Departamento de Química, y bueno, sí me gustaría saber un poquito de ustedes. Sí, muchas gracias, Jorge. Sí, igual nos presentaba Dulce al inicio y me parece importante esta duda que tienes, pero de igual manera, bueno, nos vamos a presentar, pero de igual manera les invitaría, si quieren, a revisar en la UAM Coajimalpa, en la página web, en el apartado de igualdad de género, están nuestros nombres y lo que desempeñamos para que también conozcan a más parte del equipo. Entonces, en mi caso, yo soy licenciada en psicología. Soy ya, no había actualizado el currículum, soy maestra en psicoterapia cognitivo-conductual. Trabajo desde 2008 en el tema de atención a víctimas de violencia de género y actualmente estoy encargada del módulo de atención y prevención de la violencia de género en la unidad especializada en igualdad y equidad de género. Mi compañero Víctor. Okay. Yo soy Víctor Alfonso Rocha Guzmán. Soy egresado de la licenciatura de Psicología en UAM Xochimilco. Aquí en la unidad especializada en igualdad y equidad de género estoy dentro del módulo que se llama transversalización de la perspectiva de género y estoy como abordando puntualmente temáticas que tienen que ver con el tema de diversidad sexual y disidencias sexogenéricas. Yo me encargo, estoy en el módulo que se encarga de la parte de prevención y sensibilización de estos temas. Y bueno, mi compañera Bridian está en la parte de la atención. Ujú. Ese es el espacio. Ujú. Sí, Muy entonces amables, yo sé que Perdón, igual son perdón por nombres. interrumpir así. No, no te preocupes, es que yo sé que igual son nombres muy largos, de que el módulo de tal y tal y tal. Entonces, igual para que ya nos ubican, pero reitero, o sea, la invitación también a que conozcan a más parte del equipo, por ejemplo, a la maestra Ana Rosa, que es la encargada del módulo de transversalización de la perspectiva de género, a mi compañero Bruno, que también está en el módulo de atención y prevención de la violencia y que él se encarga de masculinidades, a Maricruz, que es la parte pues administrativa. Entonces, como yo sé que son luego nombres muy raros, y muy largos, para que ahí igual tengan pues los datos puntuales y nuestros contactos también por si tuvieran alguna otra duda o quisieran resolver más cosas. Entonces, bueno, nuestro objetivo general el día de hoy es identificar cuáles son los elementos característicos de la violencia por razones de género y tenemos algunos objetivos especiales, Eh, específicos. que el primero sería identificar los tipos y modalidades de la violencia. En este caso tratamos de enfatizar un poco de los que se puedan presentar puntualmente dentro de los ámbitos universitarios, ¿no? Que nos atañe en este momento. En este caso específico, justamente por la posición en la que están las personas que están en este espacio, ¿no? El tema del profesorado es el evidenciar las relaciones de poder que se pueden ejercer en estos espacios académicos. También comprender acciones que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia. Aquí la intención es no solamente señalarlo, ¿no? Y dar cuenta de este tipo de violencia, sino también hacer propuestas, ¿no? Que justamente apunten, propuestas puntuales que apunten justamente a erradicar esta violencia, a prevenir y erradicar esta violencia.
Sí, entonces en ese sentido es importante sí nombrar específicamente qué acciones comprenden la violencia por razones de género. Entonces, una cosa es conocerla, aprender a identificarla como nuestro objetivo general y muchas veces, pues en este sentido, las acciones de violencia y lo que tiene que ver con violencia de género no es algo ajeno a nuestra vida. Muchas veces nos atraviesa personalmente, son experiencias que hemos contactado, que hemos vivido de forma cercana quizá con alguien especial. Entonces, también saber que todo esto puede movilizar nuestras emociones y precisamente lo que buscamos, pues no es llegar a un punto desesperanzador, ¿no? En donde digamos, ah, pues entonces ya, ¿no? Como en este primer alejamiento que queremos tener de la violencia, pues ya todo es violencia y entonces no puedo hacer nada. No, sino más bien identificar, ok, esto es violencia, pero ¿cuáles son estas otras alternativas que tenemos para propiciar espacios seguros, de equidad, en donde haya, pues sí, un ambiente de no violencia? Entonces, hacia allá vamos, ¿va? Y entonces, bueno, pues entrando directamente al tema, pues aquí les presentamos una definición de la Organización Mundial de la Salud al respecto de qué es violencia. Entonces, la violencia se define como toda acción u omisión, es decir, aquello que yo hago o dejo de hacer de forma deliberada hacia una persona, grupo o comunidad en específico. Y esto trae consecuencias que se observan en cuestiones de traumatismo, daños psicológicos, problemas en el desarrollo o incluso la muerte, entre otras de las consecuencias a través de este ejercicio. También es importante diferenciar entre estos conceptos, ¿no? Que en la parte de atención es muy importante diferenciarlo, ¿no? En el sentido de cuál es la diferencia entre agresión y violencia, ¿no? Cuando hablamos de agresión, podemos un ejemplo muy claro que es cuando yo voy en, no sé, en cualquier parte, viene un sujeto, me asalta, ¿no? Entonces, en ese momento, yo quizás con una intención de defenderme, lo empujo y huyo, ¿no? Ahí estaríamos hablando una clara diferenciación entre violencia, que en el caso de esta persona, la violencia es una situación que es parte de una decisión, ¿no? Y en el caso, la reacción que yo tengo de empujarlo es lo que estaríamos hablando de agresión. Esa sería la diferencia, que la violencia es una decisión, es una acción que puede ser Premeditada y eso, deliberada, como dice esta definición. a diferencia de la agresión, ¿no? Así podríamos hacer esta diferenciación. ¿Y por qué es importante hacer esa diferenciación? Porque muchas veces con una intención de justificar o de minimizar el ejercicio de la violencia, se hace alusión a que esa violencia o ese acto, ¿no? Que de daño hacia otra persona se hizo porque, pues es que estaba enojado o es que, digamos, se busca como una justificación en- con la intención de restarle esta responsabilidad, que ya más adelante tendremos este tema de las actitudes irresponsables, ¿no? El negar la violencia, el minimizarla. Entonces, es importante identificar que la violencia es una acción que se tiene, que tiene una intención, ¿no? Una intención justamente de generar un daño en la otra persona. Ujú. Entonces, esto que dice Víctor es súper importante porque hablamos de toda una evolución de los estudios acerca de agresión y violencia para llegar específicamente a la violencia por razones de género. Entonces, la agresión la definimos más en ciertas teorías como un proceso en el cual es una reacción instintiva, ¿no? En donde yo me asustan y a lo mejor en automático suelto un golpe o cuando vamos en el transporte y de repente hay un movimiento muy, muy brusco en automático, no sé ni cómo, pero busqué agarrarme de algo. Es esas acciones que nos permiten mantener nuestra estabilidad, nuestra supervivencia. En el caso de la violencia, aquí tenemos algo muy específico y es que no solo es una acción, también es una omisión, es decir, aquello que yo dejo de hacer con una intención deliberada de generar este tipo de daños que ya mencionamos en una persona, en un grupo o en una comunidad. Entonces, es importante saber que justo esto que dice Víctor, ¿no? Muchas veces dicen, ah, pues es que yo así reaccioné en automático. Es que yo me sentí muy presionado, muy presionada, y entonces por eso yo actué de esa forma. Es importante saber que la violencia
como una manera de vincularse, también se aprende. Entonces, por eso es que muchas veces actuamos también de formas muy rápidas con violencia, no con agresión. ¿Cuál es la diferencia? Que yo con la violencia sí tengo una intención y no está en riesgo mi vida. Ujú. Me sentí a lo mejor con incomodidad, rechacé esto que me dijeron, no estoy de acuerdo, entonces ahí no está en riesgo mi vida. Ahí lo que hay, pues es como bien decía Víctor, una relación desigual en donde la persona que ejerce violencia sí elige ejercer su poder para generar este tipo de daños. Entonces, en el caso específico de la violencia de género, hablamos de todos actos u omisiones dirigidos a una persona, grupo de personas o comunidades, pero que tienen un origen en la desigualdad de género, como ya lo decíamos, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas, y son las mujeres las principales afectadas por esta forma de violencia y también las disidencias sexogenéricas. Entonces, es importante aquí revisar algunas cuestiones. Hablamos de un contexto de desigualdad de género basado en estas ideas preconcebidas que se tienen acerca de qué es ser mujer y qué es ser hombre. Ahí hablamos específicamente de roles y estereotipos de género. Los roles de género son aquellas actividades que se espera que una mujer haga por el hecho de ser mujer. Y estos estereotipos de género son cómo esperamos que actúe esa persona, cómo esperamos que se vea, se vista, se peine incluso. Entonces, hablando de estos dos criterios de dominación, hombre-mujer, hablamos también de lo que, asociado a lo masculino o a lo femenino como estas dos grandes categorías. Entonces, ahí hay un problema grave, porque cuando hombres o mujeres, cualquier persona de la sociedad se sale de estos roles y de estos estereotipos, entonces ahí es que hay un ejercicio de poder, es decir, se le empieza a discriminar, se le empieza a aislar o se le empieza a violentar por una cuestión de género, por aquello que no corresponde a estas ideas preconcebidas. Entonces, cuando hablamos de normas dañinas, muchas de ellas tienen que ver con estas dicotomías, ¿no? Del género en aquello que son expectativas de lo masculino o lo femenino, que las personas, así entre comillas, deberíamos cumplir para pues ser aceptadas en sociedad. Sí, también es importante un poco puntualizar que cuando nos referimos a disidencias sexogenéricas, nos referimos a lo que comúnmente se conoce como la comunidad LGBT o la comunidad de la diversidad sexual. En los espacios que yo facilito hago esta diferenciación, ¿no? Y menciono como disidencias sexogenéricas porque es una posición política, ¿no? Y porque todas las personas, al menos en todo este espacio que estamos teniendo, todas las personas que están en este momento, forman parte de la diversidad sexual. La heterosexualidad, ¿no? Forma parte también de esta diversidad. Por eso mencionamos a las disidencias sexogenéricas desde este concepto político. Y también tomando en cuenta que en esta diversidad también de las disidencias existe la diversidad de la expresión y la vivencia del género, también estaríamos hablando que cuando se ejerce un tipo de violencia hacia esta comunidad, también se trata de una violencia por razones de género, como lo comentaba Viridiana. Es justamente en razón de que como no se acomplan a lo que la sociedad espera de una mujer u un hombre, o sí, respecto a sus cuerpos también y sus prácticas, ahí se está generando ese tipo de violencia, ¿no? Y esto, bueno, esto lo retomo un poco de un documento, de un protocolo que tiene ay, se me fue el nombre, la Suprema Corte de Justicia, que tiene un protocolo de atención específico para atender este tipo de situaciones que tengan que ver con las disidencias sexogenéricas. Entonces, así como lo menciona Víctor, es importante identificar la violencia por razones de género porque ya vamos a poder encontrar un montón de materiales, de protocolos, de normas que nos dicen cómo es adecuado actuar ante este tipo de situaciones, pues para evitar este tipo de desigualdad y de discriminación. Bueno, cuando hablamos de normalización de violencia de género,
De entrada es justamente dar cuenta de que históricamente hemos vivido en la desigualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Justo, ¿por qué? Porque desde esta sociedad en la que se valora y se le da más valor a lo masculino, justamente se le van agregando estas ventajas sociales o privilegios sociales que se tiene en el caso de los hombres. Y creo que eso ha estado muy documentado, ¿no? Actualmente, desde finales del siglo, bueno, de los 90, ¿no? Hacia acá, ¿no? Se ha ido incrementando justamente este estudio alrededor de esta violencia por razones de género y se ha dado cuenta justo desde las teorías feministas, ¿no? Se ha dado cuenta de estas desigualdades. Y bueno, no sé. Sí, entonces aquí también es importante identificar justo que esta diferenciación histórica en la relación de cómo hemos sido tratados social y culturalmente, pues por ejemplo tenemos el antecedente de hasta qué año las mujeres pudieron ejercer sus derechos políticos, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas es donde es importante notar que históricamente sí ha habido una desigualdad en que las mujeres puedan acceder a ciertos espacios y que cuando llegaron a acceder a estos espacios, a ejercer sus derechos, vivieron específicamente violencia por razones de género, lo que impidió que pudieran estar en estos espacios de socialización. Entonces, sí es importante identificar que, pues, de acuerdo a los estudios de género, a los estudios feministas, que son investigaciones muy importantes, pues sí podemos observar desde la perspectiva de género, que es una visión científica y analítica, esta diferenciación social, cultural que hay en la interacción entre hombres y mujeres. Entonces, otra de las cosas que normaliza o que nos pone así como un poco los lentecitos borrosos acerca de la violencia de género son estas diversas formas de violencia que se han romantizado. Sí, hablamos del origen del amor romántico en medios de comunicación, canciones, novelas, programas, entre otros medios masivos que reproducen la cultura, ¿no? Como esta parte de, bueno, aquí como ya estoy, luego no me entienden estas nuevas generaciones, pero aquí me siento más en confianza, ¿no? Esta parte de que si te quiere te hará llorar, de que quien bien te quiere, bien te cela, ¿no? Este tipo de discursos en donde nos hacen saber a través de la reproducción de la cultura, que está bien, que así son las relaciones, que así son las parejas. Entonces, si quien bien me quiere me hará llorar, pues está bien que yo la pase muy mal en una relación, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la romantización, a estas ideas del amor romántico que van haciéndonos saber que es natural, así entre comillas, que es normal, que así son las relaciones, que así se vinculan las personas y que entonces no hay un daño, ¿no? Por más malestar que haya, es como que no hay un daño, ¿no? Es esta romantización y entonces eso es preocupante porque se siguen reproduciendo cada vez más acciones que van en aumento. Claro, igual, pues justamente a partir de esto vamos adquiriendo creencias y conductas que van validando acciones, ¿no? Y que mantienen y justifican esta violencia por razones de género. Ahorita un poco hablando de la romantización, se me viene a la mente el tema de la caballerosidad, ¿no? De cómo se nos ha enseñado justo esta idea de que hay que ceder el asiento, ¿no? De que primero las mujeres, primero las damas, perdón, específicamente las damas, ¿no? Esta diferenciación también, ¿no? La idea de la dama, ¿no? De cómo se ha vertido justamente sobre las mujeres la idea, por ejemplo, del ceder el asiento, pues porque es más débil, ¿no? Primero las mujeres con esta idea también de la debilidad, de la vulnerabilidad, ¿no? En el sentido como físico. También, no sé, se me fue ahorita otra idea de Bueno, pero en ese caballerosidad. sentido, de acuerdo a la caballerosidad, no es lo mismo ser amable, ¿no? A este sentido estricto como de decir, es que es un caballero, ¿no? En esta parte de que entonces solo el hombre podría ceder estos espacios. No es que las mujeres podamos acceder, ¿no? Sino que toca ceder justo por esta relación desigual de poder. Entonces, no es lo mismo preguntar, oye, ¿necesitas apoyo? ¿Quieres sentarte? Y a que la propia mujer nos diga sí, no, Ujú. a asumir, ¿no? Y entonces desde ahí colocarnos en esta desigualdad de poder. Entonces hay un gran debate ahí, pero me gustaría centrarnos en esta parte de que no es lo mismo, jamás, la amabilidad y el respeto con la caballerosidad, porque es importante nuevamente dentro de estas posibilidades que podemos crear,
pues tener este ejercicio de comunicación y de vinculación en donde estemos en esa relación de equidad, en donde yo pueda saber si realmente la otra persona necesita lo que yo creo o si yo estoy asumiendo y entonces por eso quiero que haga lo que yo estoy proponiendo. Entonces, como para tenerlo por ahí en cuenta, que este tipo de conductas justamente se han normalizado y entonces decimos, pero ¿por qué se enojan? ¿No? Y ahora polarizamos. Ah, pues que carguen el garrafón, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es únicamente dejar en medio esta posibilidad de identificar que sí hay desigualdades y que podemos comunicarnos al respecto de los acuerdos en cómo nos vinculamos. Justo la parte del consentimiento. Ujú, Ok, y bueno, y al final es importante justo con la intención de desnormalizar, ¿no? Y poder visibilizar, replantearnos esos aprendizajes, pues es justamente apostar por prácticas igualitarias, ¿no? Justas, democráticas y de buen trato. Esto que tenemos mucho en la unidad de género, hablar del buen trato, de reconocernos también personas de sujetas de derecho, ¿no? Y merecedoras de buenos tratos. ujú, ¿No? Y también valorar la diversidad en todos los sentidos, ¿no? Desde la diversidad en la parte de género, de orientación sexoafectiva y pues de todo lo que tenga que ver con con esta parte de la interseccionalidad, ¿no? ujú. Y pues, bueno, no sé si, es que a mí me gustaría un poco con todo lo que hemos visto hasta ahorita, como si pudieran como igual hacer como una reflexión desde sus prácticas, ¿no? eh, diarias, si esta normalización ustedes la pueden identificar dentro de sus prácticas dentro de su institución, de la unidad, perdón, Ujú. UAM Iztapalapa. Sí, Rubicelia. Muchas gracias. Yo tengo, bueno, sí, voy a comentar sobre lo que preguntan, pero antes quisiera comentar algo y, y expresar una preocupación en la definición de la violencia. A ver si me explico. Es que como yo aquí anoté, dice es una acción o omisión, también hablaban, que tiene intención de generar un daño en otra persona. Pero a mí me parece que hay como ciertas sutilezas a veces en el trato que no necesariamente vienen con esa intención, pero que sí violentan a la otra persona. Me explico, bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Algo que me dice un compañero o compañera que no necesariamente viene con la intención de dañarme, pero que sí me violenta, ¿no? Y eso me ha pasado varias veces, o sea, son como comentarios muy sutiles que no vienen con esa intención, pero que sí finalmente llegan a esta parte que ustedes hablaban sobre la normalización, ¿no? A lo mejor, no sé, por ejemplo, decir, ay, qué bonita te pusiste hoy porque sabías que venías a verme, ¿no? Hoy vienes muy guapa porque sabías que venías a verme, ¿no? O sea, no sé si tengan la intención de dañar o no tengan la intención de dañar, pero es algo que daña, ¿no? Lo estoy haciendo como muy evidente, pero puede ser más sutil que eso, ¿no? No sé si me pudieran comentar sobre esas cosas. Sí, muchísimas gracias, Rubicelia. Creo que esta reflexión que nos compartes es bien importante porque justamente como que va conectando los temas, porque precisamente ahí nos estás hablando de una acción específica en donde ya hay una normalización. Desde la cultura y la sociedad, creo que es normal que yo tenga el derecho de hacer comentarios sobre cómo te ves, sobre cómo te vistes, sobre tu cuerpo y demás, sin siquiera pedirte permiso, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de una normalización. Ahora, si sumamos el factor de género, es mucho más probable que haya estos comentarios al respecto de nuestro aspecto como mujeres que al respecto del aspecto de los hombres en este sentido. Es decir, es difícil que le digamos a un compañero, ¿no? Como que, ay, qué guapo, ¿no? Pues me querías impresionar, ¿no? No digo que no pase,
pero sí social y culturalmente está como más esta parte justo de invisibilizar que esta acción en específica sí me genera malestar, que a lo mejor no tengo esta posibilidad de decirlo porque me siento en desigualdad, pero aquí vamos a encontrar también una clave muy importante que tú nos das. Si me genera malestar, si me está generando incomodidad, si me está generando esta sensación de "Ay, voy a ir y no quiero porque voy a recibir tal comentario", ya es importante de prestarle atención. Y cuando veamos las definiciones de los tipos y modalidades de la violencia, quizá vamos a identificar de manera más oportuna que sí hay una cuestión de violencia por razones de género dentro de esto, porque es algo que simbólicamente hemos aprendido que está bien, así entre comillas, pero que si a mí me está generando ese malestar, es importante que yo le preste atención porque ahí hay muy probablemente una creencia, una conducta normalizada al respecto, pero no porque se normalice quiere decir que está bien, no porque yo lo vea como normal, quiere decir que yo no te estoy generando un daño. Al contrario, por eso también es importante desde la atención poner énfasis en cómo nos sentimos cuando estamos en alguna situación de estas. Ujú. Entonces, no sé, Vic, si tú quisieras aportar algo más. No, es que creo que diste como claves muy importantes, y creo que igual se mencionó ahí mismo, ¿no? En el comentario, el tema de la normalización, ¿no? Y también un poco pensar en que en esta idea de estos piropos, ¿no? Que en comillas, ¿no? Que al final sí pueden constituirse como una violencia por razones de género, pero también el cómo se ve, comillas, mal visto que las mujeres no acepten eso como un cumplido y que justamente tengan la reacción contraria, ¿no? Que muestren como esa incomodidad, que muestren esa molestia al recibir ese tipo de cumplidos, comillas, y también se les castiga, ¿no? Desde, ay, es que eres una exagerada, es que no era para tanto, o sea, es solamente te estoy diciendo que te ves bien, ¿no? Justo un poco también. Entonces, creo que justamente ahí radicaría la idea de la normalización y de cómo también se ve mal que no recibamos bien ese tipo de cumplidos. No sé si te apoyamos, Luiselia. Sí, 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 muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, lo que yo llegaría como media conclusión de esto es que, este, tal vez esta intención o no intención de dañar pasa por la normalización, ¿no? Muchas gracias. Sí, exactamente. Sí, gracias a ti, Rubicelia. Jorge, te escuchamos. Yo tengo un comentario y pregunta. De lo que mencionan es que para vincularnos requerimos de acuerdos, ¿no? Y bueno, estoy hablando ahora dentro de nuestro ámbito de trabajo aquí en la UAM, en Iztapalapa, ¿no? Entonces voy a tener una reunión con colegas, mujeres y hombres, y entonces pues convoqué, los invito a que pasen a la oficina, le abro la puerta o no le abro la puerta a una compañera o le tengo que decir, ¿te molesta si abro la puerta para que pases primero? O sea, es un ejemplo que estoy poniendo, pero hay un montón de cosas que pueden percatarse por mis canas que pues yo he vivido en situaciones donde evidentemente pues uno le abría la puerta a una mujer, digamos al restaurante, pues uno pagaba, o sea, cosas que yo aprendí así, ¿no? No porque me hayan dicho así son las cosas, sino por verlo, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos? O sea, ¿te molesta si pasa esto? Mm. Antes de ir a tal cosa, generemos un acuerdo para que nadie se moleste. ¿Cómo manejar situación en nuestro trabajo? Excelente. Claro, yo pensaría, y creo que me parece muy importante esto que planteas, Jorge, primera, justamente reconocer que, como lo comentas, crecimos en un sistema, en una sociedad en el que nos enseñaron en que eso era lo correcto, desde el ser hombres, ¿no? Y que de alguna manera también eso iba a tener como alguna gratificación por parte de las compañeras, como el reconocimiento de, ay, muy amable, ay, como tener esta idea que desde el trabajo de masculinidad se llaman como servicios, ¿no? Esperar justamente esta parte de reconocimiento que somos caballeros, ¿no? Y eso de alguna manera refrenda nuestra masculinidad. Aquí la pregunta sería, y es que no tengo muy presente esto, pero espero formularla bien, es preguntarnos, ¿nosotros haríamos
eso mismo por un compañero, ¿no? Entonces creo que ahí radicaría justo en qué momento a lo mejor yo puedo, sí, cederle el paso a una compañera, pero igual preguntarnos, ¿esto lo haríamos con un compañero? ¿No? Creo que ahí sería como plantear como una base de reconocer que la intención de esto es justamente relacionarnos de forma igualitaria con todas las personas, ¿no? Entonces, a lo mejor esta parte de cederle el paso a una compañera, sí, puede ser muy amable, ¿no? Pero a lo mejor reconocer si también lo haríamos con un compañero, ¿no? Entonces, no sé si quisieras saber algo. Ujú. Sí, creo que aquí nos das una clave bien importante, Jorge, y es que, como bien lo dices, muchos de estos aprendizajes sociales y culturales, no todos nos los dijeron, muchos los vimos. Y entonces es ahí donde tenemos, como les decía, estos lentecitos como empañados de la normalización, porque cuando a ti te dicen algo, ya con el pensamiento crítico y pasados los años, pues tú lo cuestionas y dices, ay, a ver, esto que me decía mi papá, mi mamá, lo cuestionas. Pero cuando lo vimos, cuando nos lo hicieron saber con estos mensajes implícitos, ahí cuesta un poco más de trabajo cuestionarlo. Y ahí es donde puede venir esta normalización, ¿no? Entonces, cuando Víctor dice hay que relacionarnos en igualdad, hablamos de esta posibilidad de ser personas donde sabemos que tenemos los mismos derechos, pero que sí hay situaciones de desigualdad. Entonces, una buena pregunta de reflexión es esta que dice Víctor. A ver, esto de acercarle la silla, de cederle el paso, de abrirle la puerta, ¿es algo que yo haría también por un hombre? O justo ahí es donde viene esta normalización de, Bien, ah, es que yo vi, ¿no? Entonces, creo que se vale como empezar con esto y sí, es muy bueno, muy, muy bueno promover acuerdos previo a, ¿no? Porque también venimos de una cultura en donde hay reglas, 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 reglas. No están mal las reglas. Las reglas pues nos ayudan a vivir en sociedad, por eso tenemos leyes y demás. Sin embargo, en esta interacción continua, se vale que previo a una junta, previo a una reunión, previo a una salida, sí pregunte, ¿puedo pagar la cuenta? ¿Puedo decirte cómo te veo? ¿No? Que esto es algo que nos parece súper raro, porque la verdad es que no estamos en esa costumbre, ¿no? O sea, por ejemplo, con la pandemia tuvimos un poco el distanciamiento físico, pero no vemos a alguien que pregunte, ¿te puedo saludar de mano y de beso? ¿Te puedo dar un abrazo antes de hacerlo? Al contrario, lo que vemos, el aprendizaje implícito que está ahí, es que está bien sin el consentimiento de la persona tener este tipo de interacciones. Entonces yo creo que una muy buena práctica, como bien lo mencionas, pues es previo a una reunión, lo que sea, plantearnos estos acuerdos en donde podamos relacionarnos de la mejor manera. Ujú. bueno, Entonces, nada más contestando la pregunta, Víctor, sí, sí lo hago con los colegas Ujú. y ahí sí no tengo empacho en cederle el lugar o que pase y no me pregunto si se puede llegar a molestar, pero ahora sí, cuando lo hago con una mujer, pienso que se puede molestar. Ya no es una cuestión de lo que yo pienso, sino de qué puede ser la reacción de con quien estoy interaccionando. Esa realmente es mi pregunta, porque, o sea, pues la acción que estoy llevando es exactamente la misma y siento, porque hasta el momento no me ha sucedido que un colega que les dé el paso para que pase a la oficina, estamos hablando del trabajo, no sé, no me han dicho nada, pero sí pienso que puede ser una respuesta, que pueda tener una respuesta, oye, ¿por qué me das el lugar a mí si yo no lo necesito? No sé, ¿no? O sea, he visto tantas situaciones ahora que han sucedido que cómo actuar, ¿no? Sí. sí. Bueno, es que le decía a Víctor que eso está buenísimo, ¿no? Como saber cómo se siente la otra persona, no asumirlo, porque si no, entonces pues yo asumo que está bien, pero tú nos das una clave importante y es, pero ¿cómo se puede estar sintiendo la otra persona? Entonces, pues sí, la forma de saberlo es promover estos acuerdos explícitos, es decir, verbalizando, ¿no? Cómo te sientes, está bien para ti y sabiendo que en esa interacción, pues justo en esta diversidad de la que hablamos, podemos recibir muchos nos y que también se vale, ¿no? Como decir, ah, ok, está bien, ¿no? ¿Mm? Porque es importante saber cómo se puede sentir la otra persona. Ok, gracias. Gracias, Jorge. Omar, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está muy bueno el curso. De hecho,
lo que quería más que nada es preguntar, porque a veces para nosotros es un poco confuso. O sea, por ejemplo, me pongo en esta situación. O sea, supongo que yo voy en el metro y entonces veo a una persona, a una mujer. Entonces, el hecho de dejarle o no el asiento, o sea, ya es confuso para mí. O sea, porque digo, no sé si se va a molestar si le doy el asiento o no. Entonces, supongo que lo ideal sería como preguntarle si quiere el asiento, pues según lo que estoy entendiendo. Pero ahora, una duda que tengo es el hecho de que a mí me obliguen a dejarle el asiento por ser mujer, ¿es violencia de género hacia mí? O, por ejemplo, en este tipo de casos, ¿cómo debería de reaccionar? Sí, muchas gracias, Omar. Bueno, creo que nuevamente, o sea, como tocando estas claves de cómo podemos interactuar de formas equitativas, es justo esta parte de preguntar, ¿no? Como esto que dices, bueno, se vale que yo tenga esa confusión, entonces pues lo mejor es preguntarle directo a la persona. ¿Le gustaría sentarse, ¿no? Que de repente pues creo que no solo las mujeres, sino también podemos ver a otras personas que vemos que a lo mejor van con muchas cosas o que van con infancias, entonces creo que es muy valioso poder preguntar en esta interacción. ¿Le gustaría sentarse? ¿No? Y así ya también pues tenemos, sobre todo en el transporte que luego viene tan lleno, pues una interacción más continua y no es que me paro y llega alguien más y se sienta, sino que ya tenemos un acuerdo explícito. En ese sentido, como lo veíamos en esta parte de las definiciones de qué es violencia por razones de género, si ustedes se fijan, la violencia de género, como bien lo decía ahí, impacta de mayor medida a las mujeres y a las disidencias sexogenéricas. ¿Por qué? Porque el sistema nos coloca en relaciones desiguales. Entonces, la Suprema Corte, diferentes jurisprudencias, y menciono la parte legal porque teóricamente puede haber muchas aportaciones, pero si la ley nos está diciendo algo es porque se basa en investigaciones que permiten, como les decía, esta perspectiva de género, es decir, esta visión analítica y científica de la interacción entre hombres y mujeres, y entonces la Suprema Corte de Justicia y las diferentes jurisprudencias, que son pues investigaciones muy importantes, nos dicen que no hay violencia de género, digamos, lo que a la inversa, ¿no? Y lo hablamos, por ejemplo, en esta cuestión, si nos salimos del tema de violencia de género, Bruno utiliza un ejemplo que a mí me parece muy importante y es hablar de la racialización. Es decir, identificamos al racismo por esta discriminación hacia personas por su tono de piel, por su identidad comunitaria. Ahí ya hablaríamos incluso de otro tipo de prácticas que generan discriminación, exclusión y violencia. Y entonces ahora, cuando se empieza a cuestionar a las personas de diferente estrato socioeconómico y que no son racializadas diciendo, ay, es que me discriminaron porque me dijeron esto, estamos hablando justo cómo este cuestionamiento en las interacciones genera ese propio malestar de personas blancas de un estatus socioeconómico de clase media o alta, en donde no hay una discriminación hacia mí por ser blanca, ¿sí? Me puede generar incomodidad, puede ser un comentario, incluso violento, pero no me están discriminando por ser blanca. Uh-huh. Y se vale que me cuestionen, ¿no? Y se vale que cuestionen mis prácticas. Entonces, en ese sentido, ahí hay como un ejemplo, digamos, a mismo nivel, de que ya las investigaciones nos han dicho, no, no hay una discriminación a la inversa, no hay una violencia de género a la inversa. Y sí creo que se vale justo en estos temas que generan confusión, justamente explicitar y decir, la manera en que me está solicitando el asiento, pues me parece invasiva, ¿no? Me parece desigual o yo estoy en todo el derecho de que no se me obligue a mí a ceder mi asiento, o sea, como mantener esas identificaciones de decir, bueno, sí entiendo que a lo mejor la persona lo necesita, pero no se vale que se me obligue a mí en específico, ¿no? Cuando hay otros asientos, cuando hay otras formas de generar estos acuerdos. Entonces, no sé si esto te apoya o si Vic, tú quieres aportar algo. Creo que, bueno, al final viste como claves muy importantes, también reconocer que, pues, sí existen como asientos reservados, pero pues evidentemente allí están señalizados, ¿no? Mujeres embarazadas,
personas adultas mayores, personas que tienen como algún tema de movilidad, ¿no? O sea, evidentemente hay situaciones en las cuales sí los asientos están reservados, ¿no? Pero creo que este que aporta un poco Viridiana respecto a quizás cómo podrías como afrontar una situación en la que de una forma, pues sí, no bien tratante se te exige un espacio, pues podrías justamente tener como la libertad de plantearlo desde ese punto, ¿no? De reconocerte también, insisto, ¿no? Como persona sujeta de derecho y pues también evaluar la situación, ¿no? Evidentemente cada contexto va a ser como muy particular, pero creo que ese sería como algo que podría como aportar. Ujú. E identificar que la violencia es una y la violencia por razones de género en específico es otra. Entonces, si un policía, si una persona en específico en el trabajo o un puesto de más alto nivel que el mío, sí me puede generar violencia. O sea, esa es una realidad porque la violencia tiene diferentes expresiones, ¿no? Incluso un ciudadano como yo en la calle me puede asaltar y eso no quiere decir que no sea violencia, pero es importante especificar y continuar identificando que violencia de género puede ser que no precisamente lo constituya. Entonces, no sé si te apoyamos con esto. Sí, o sea, creo que sí, lo que pasa es que a veces es como muy confuso. Eh, Ujú. Creo que sí me quedó claro. Simplemente que realmente a veces como que no entiendo bien qué es lo que Ok. debería ser lo correcto. Gracias. Ujú. Sí, muchas gracias. Sí, creo que sí, justo estos procesos de transición, pues nos van a generar esa confusión. Entonces, por eso, pues uno de nuestros objetivos es, pues, identificar de la mejor manera para que tengamos claro qué es violencia por razones de género. Entonces, pues, bueno, ya identificamos que es aquello que nos puede normalizar, que puede nublar, digamos, nuestra visión y decir, ah, pues así son las cosas y así lo hacemos. Y acá, pues, hay algo muy importante, que son las relaciones de poder. En este caso ya lo vamos a ir aterrizando un poquito más en específico en la relación desigual que puede existir entre alumnado-docente. Hablábamos hace un momento justo con esta pauta que nos dio Omar en su comentario, de que yo les decía, pues no es lo mismo que a mí me lo diga un oficial de policía, ¿no? A lo mejor es un ciudadano como yo, pero no es igual la relación. Entonces, claro que hay una desigualdad de poder. Entonces, en este caso específico, en el escenario de la universidad, entendemos que la relación de poder desigual que se puede producir con el alumnado tiene que ver específicamente con la diferencia de edad, ¿no? Obviamente, todas las personas que estamos aquí sabemos que la edad nos da experiencia, ¿no? No es lo mismo como pensábamos a los 20 que como pensamos ahora, porque tenemos un proceso de reflexión crítica que nos ha dado la edad y nuestra experiencia de vida. Entonces, en ese sentido, encontramos que sí hay un desequilibrio y además hay una cuestión jerárquica, es decir, no es lo mismo interactuar con mis pares, con otros iguales del alumnado, a interactuar con un profesor, con un director de división, directora, con un jefe, jefa de departamento. Ujú. Hay una desigualdad en la jerarquía que no es lo mismo como nos lo decía hace un rato Rubicelia. Puede ser que yo me sienta incómoda con una persona en igual interacción y aún así me cueste trabajo decirle, ¿sabes qué? No me gusta este comentario o me incomoda o no quiero que me vuelvas a hacer este tipo de comentarios. Entonces, cuando hay una desigualdad en el desempeño de las funciones, esto se acrecenta todavía más y pone al alumnado en una relación desigual. Entonces, ¿nos apoyas, Mica? Ah, es que nos faltaron unas. El género y los estudios. Ah, ok. Bueno, también reconocer que desde lo social, ¿no? Insistiendo un poco que la parte de la masculinidad dentro de lo social está más valorada, ¿no? También reconocer que nuestra posición frente a, en este caso, al alumnado, pues también nos hace nos coloca directamente en estos puestos como de, estos rangos como de poder, ¿no? Estas jerarquías. Y creo que es importante y algo que rescato que de Viridiana justamente es pensar que si bien el tener como esta posición de poder no es mala, es más bien preguntarnos de qué forma ética la podemos ejercer, ¿no? De reconocer que
por más que queramos, bueno, de entrada aquí no podemos hablar de una igualdad, ¿no? Entre el profesorado y el alumnado, por más cuates que podamos ser, porque podamos coincidir, ¿no? En muchas ocasiones podemos ser profesores, profesoras más jóvenes, ¿no? Que a lo mejor tienen como un poco más de cercanía respecto a lo que en este momento las juventudes están como viviendo o consumiendo, pero siempre va a existir como esta parte de relación de poder, ¿no? Entonces, justamente eso, reconocer que estamos colocadas desde este punto, ¿no? Obviamente la parte del género, pues nos suma aún más, ¿no? Como hablar de, ay, el doctor, ¿no? El maestro. Sí, José Luis. Sí, no sé si se me escucha. Sí, te Sí, escuchamos muy bien. bien. Me interesa ese punto porque finalmente no hay violencia sin poder. Y creo Ujú, que limitar al poder del género, el poder del macho, es tal vez perder muchas otras relaciones de poder que se dan en el salón de clases. Yo todavía recuerdo mis experiencias de la primaria, donde el maestro preguntaba, ¿de veras lo hiciste tú? Está muy bien, ¿eh? Pero ¿lo hiciste tú? Vamos, el poder que da la jerarquía es en ocasiones excesivo y se manifiesta también de unas formas muy variadas, ¿no? Desde el llegar tarde hasta esas sutilezas de felicitarte, elevarte para dejarte caer, ¿no? Entonces creo que ujú, no debemos perder también estas otras formas sutiles, pero muy efectivas de hacer menos al otro, ujú, independientemente del género, de su intimidad o de sus preferencias, ¿sí? O de ujú, sus cuestiones biológicas, ¿no? Creo que tal Ujú. ujú. vez hay un poder que está delimitado por las clases sociales o el grupo social en el que está cada quien, como mencionaron hace un momento, por la jerarquía del maestro, ¿no? Ujú. Gracias. Gracias, José Luis. Sí, creo que es muy importante, justo como lo identificamos acá, y una teoría que nos ha dado muchas aportaciones al respecto de esto es la interseccionalidad, es decir, hay diferentes ejes en nuestra vida que están presentes en nuestra vida, entonces no es lo mismo el estatus socioeconómico, el nivel de estudios, incluso la cuestión religiosa o estas creencias religiosas, el nivel de estudios, la edad, mi origen cultural, o sea, son distintos, entonces en este sentido los podemos identificar porque al respecto, cuando hablamos específicamente de género, hablamos también de un constructo social y cultural que corresponde a una época histórica en específico. Entonces, no es lo mismo ser hombre en 1930 en la Ciudad de México que ser hombre en 1950 a ser un hombre en 2023. ¿Por qué? Porque social y culturalmente hay una exigencia distinta en ese contexto específico por la época, porque acá pues estamos hablando de género en específico. Entonces, no es lo mismo ser hombre en 2023 en la Ciudad de México a ser hombre en un pueblo de una comunidad purépecha en Michoacán, ¿no? Ni ser hombre en este contexto específico de 2023 en Sinaloa. Entonces, sí es importante identificar justo estas diferenciaciones y que también a las mujeres les pasa, porque si ya todas estas investigaciones, todos estos estudios nos han llevado a que tengamos leyes específicas para entender que la violencia por razones de género es un delito que está generando muchos daños, es importante también entender que no es lo mismo ser mujer en la Ciudad de México, en la UAM, a ser mujer de una comunidad foránea con alguna discapacidad, a lo mejor con una situación de ingresos muy bajos en la UAM en este año. Entonces, sí es importante, como bien lo dices, José Luis, identificar como cuáles pueden ser todas estas posibilidades, tanto para hombres como para mujeres que pueden generar esta desigualdad y poner un énfasis clave y específico en la cuestión de género, porque es algo que está generando muchos problemas, ¿no? Claro. Ujú. Ay, le di al que no era. Ok, aquí quisimos rescatar un poco estas actitudes irresponsables. Están sacadas de un libro que se llama Violencia masculina en el hogar y que de alguna manera da cuenta y se puede como justamente colocar en el contexto de la universidad. Son esas actitudes irresponsables frecuentes, en este caso, en este libro, sobre de hombres que ejercen violencia, ¿no? De cómo no asumimos la responsabilidad de las violencias que nosotros generamos
y pues tratamos de darle la vuelta, ¿no? La primera actitud sería culpar a otros, ¿no? Que consiste en ponerle a la otra persona o justificarnos con una historia o un acto o un objeto para causar la violencia. Que hay un claro ejemplo que es que ella me tenía harto, ¿no? A hablar un poco de que justo este ejercicio de violencia que yo hice, ¿no? Que yo tuve, eh, fue culpa de la otra persona, ¿no? Y ahí de alguna manera colocamos sobre esa persona la responsabilidad y nosotros pues tratamos de salir limpios, ¿no? La siguiente es negar la violencia, que esto sucede mucho. Desde su posición de superioridad tratan de manipular la realidad y la de los demás, ¿no? Eso no pasó así, se lo está imaginando, ¿no? Esto que no sé si ubiquen, que el concepto de gaslighting, en el que de alguna manera es un ejercicio de violencia en contexto de pareja, en el cual pues ejercen como una violencia sistemática, simbólica, ya lo decía, ¿no? Como sutil, en la cual se van ejerciendo esas violencias y se va demeritando o se va invalidando el sentir de la otra persona, haciendo alusión a que es un tema de su percepción, ¿no? Que está imaginando cosas, que las cosas así no sucedieron, y entonces de alguna manera la persona que ejerce la violencia niega que exista esa violencia y la otra persona nuevamente asume la responsabilidad de los impactos de esa violencia incluso, ¿no? El tercero sería minimizar la violencia, y esto es algo que tiene que ver, por ejemplo, en el contexto actual con los chistes, por ejemplo, ¿no? En este caso, la persona no tiene interés de convencerse a sí misma, a sí mismo, ni a otras personas de que no fue violento, ¿no? Lo minimiza haciendo un acto, que el acto parezca algo menos de lo que realmente fue. Es solo un chiste, no es para tanto. No tenemos ejemplos muy claros como este señor que se llama, un payaso que se llama Platanito, ¿no? Franco Escamilla, en el que hacen chistes respecto, por ejemplo, al caso de Devani, ¿no? El feminicidio en Monterrey, en el cual se justifican de que es solo un chiste, ¿no? Y de alguna manera desde ahí, de esta violencia simbólica se va normalizando y entonces está bien, ¿no? Que nos burlemos de situaciones muy específicas, en este caso que tienen que ver por violencia por razones de género. Recientemente hubo como otra situación en la que no estuvo involucrada una mujer, sino fue un hombre, y, y esos mismos actores, ¿no? Esos mismos comediantes salieron a decir que no eran formas, ¿no? Que hay que respetar el duelo de esta persona y así. Entonces, sí hay como una marcada diferenciación en cómo se asume o cómo se generan chistes, comillas, de las violencias que viven las mujeres, ¿no? Y en el caso es otro caso, ¿no? Es en específico de un hombre, ¿no? Y pienso un poco reconocer si tienen como este hábito de ver redes sociales, ¿no? Y cómo actualmente los comediantes millennials y centennials, ¿no? Generan contenido para generar como vistas y demás ingresos. Muchos, la mayoría hombres, son los que generan o construyen personajes femeninos y desde ahí se ridiculiza nuevamente, ¿no? O sea, sigue como esta idea de que un hombre vestido de mujer es ridículo, entonces por lo cual es como gracioso, ¿no? Y es en el mismo sentido de que un hombre feminizado pues causa gracia, ¿no? Y es chistoso, ¿no? Y incluso es como digno pues de ser señalado. Y por último, hablaremos de algo que es muy común, ¿no? El tema de la colusión. Es un mecanismo que pretende que otras personas apoyen esta violencia. Aquí el ejemplo que se pone es narrar sus actos de violencia y hacerlos ver como algo muy gracioso, e incluso reírse mientras lo cuenta, ¿no? Eh, pues hay muchas situaciones en las cuales hombres que ejercen violencia como violencia sexual, violencia física, violencia dentro del hogar, pues justamente con sus amigos, ¿no? Sus amistades, se acerca y es como muy, quizás hasta entre copas, ¿no? Es como muy común escuchar estas historias en las que la tóxica, ¿no? Hablando de estos imaginarios sociales, la tóxica, que pues ya no le di para el gasto porque se puso intensa, ¿no? O ya me cachó y en la movida, o sea, hablando de la infidelidad, y justamente buscando con esta colusión es una forma de arroparse, ¿no? De otras personas, justamente para justificar esta violencia.
También aquí hablaría un poco de la omisión, ¿no? Como en muchas ocasiones, y quizás aquí remontando un poco, pidiéndoles que se remonten un poco a sus años de estudio, ¿no? De alumnos, de estudiantes, estudiantas, como en muchas ocasiones éramos testigos de situaciones de violencia, de bullying, ¿no? Que actualmente se conoce hacia otros compañeros, compañeras, y cuál era nuestra posición en ese momento, ¿no? Quizás reírnos, ¿no? O hacer caso omiso de eso y seguir permitiendo sí, permitiendo que esas violencias siguieran como su proceso, ¿no? Entonces, eh, creo que estas cuatro formas o estas actitudes irresponsables pueden dar cuenta de justo cómo desde la normalización existen mecanismos que también siguen normalizando y siguen permitiendo. Allí, por ejemplo, en el parte de la colusión, me viene mucho a la mente este concepto del pacto patriarcal, ¿no? Cómo entre hombres nos cubrimos, ¿no? Esta palabra de hombre, ¿no? De a veces el reconocernos como cómplices en esas situaciones. No sé qué, si quieres agregar algo. Ujú. Sí, creo que es importante al respecto de estas actitudes irresponsables identificar que estos ya también son mecanismos sociales y culturales muy bien reproducidos y entonces esto vulnera a las víctimas de violencia por razones de género. Es decir, cuando alguien dice, vamos contigo, Aida, nada más termino esta idea, cuando alguien culpa a la víctima, ¿no? Dice, pues es que provocó, es que fue su culpa, ay, es que yo no hice eso, ay, es que así no fueron las cosas, está malinterpretando y busca esta colusión, lo que se genera es que invisibilicemos la responsabilidad de la persona que ejerce violencia. Quien reproduce el acto de violencia es responsable de su ejercicio, no la víctima, ¿no? Y entonces lo que hacemos con estas actitudes responsables es colocar a la víctima como responsable y dejarla en una posición de vulnerabilidad. Y es importante también identificar que justo con la normalización de las violencias hemos aprendido mucho a hacer esto. Es decir, si lo ponemos en otro escenario, cuando asaltan a alguien porque fue a sacar dinero del cajero, ya se nos olvida quién hizo el ejercicio de violencia. Y entonces empezamos a cuestionar a quién recibió la violencia y decimos, ay, es que ¿por qué fuiste a ese lugar? Ay, es que en quincena, ay, ¿para qué sacabas esa cantidad? Ay, es que ¿cómo se te ocurre esas horas? ¿No? Lo mismo pasa con los ejercicios de violencia por razones de género. Entonces, solo como para que lo tengamos por ahí al tanto. Sí, Aida, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Pues muy interesante lo que plantean y precisamente en el contexto de esta diapositiva y estas 4 actitudes irresponsables del violentador, pues de pronto me pusieron a pensar y a reconocer que pues me he encontrado en situaciones con colegas en donde claramente existe ese tipo de actitudes. Y pues sí, me apena decir que en muchas ocasiones pues he sido cómplice, ¿no? Al reírme de la historia. Y ahí pues les pregunto cuál es la sugerencia de cómo podemos nosotros, uno, pues sí, hacernos conscientes de que es algo que está mal, pero más que nada, cómo actuar de manera que no se genere una confrontación que finalmente a mí como mujer pues me ponga en la situación de que ejerzan violencia de género sobre mí al decirme que soy muy delicadita o muy sensible cuando realmente es un chiste, ¿no? Gracias, Aida. Creo que acabas de tocar un punto muy importante y es también nuevamente identificar que esto es algo que no se nos ha dicho así como de tú debes de culpar a otro, o si siempre debes de minimizar los hechos. No, sino que es algo que, como bien decíamos hace un momento, lo hemos visto que se ha reproducido y entonces ahí hay un aprendizaje implícito. Entonces, puede ser que en algún momento se nos salga la risa y después digamos, ay, pero ¿por qué actúo así? ¿Por qué no dije nada? Entonces es importante entender esto que tú nos dices. Hay contextos y hay situaciones en las que sí estamos en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y ahí hablamos de un ejercicio de poder. No es lo mismo que yo le diga a mi compañero de trabajo, oye, ¿qué onda? Ya bájale. O qué mala onda lo que dijiste, a que yo le diga a una persona con la que a lo mejor estoy teniendo un proceso de interacción, pero que dependemos de sacar una comisión en específico, un trabajo en específico. Entonces ahí ya me la pienso 2 veces. Entonces creo que es importante identificar
justo desde ahí estas posibilidades de promover un cuestionamiento crítico, sí, con base en lo que sentimos, es decir, importante validarnos y decir, esto me incomodó. Sabes que sí me reí, pero creo que no fue la forma adecuada. O en ese momento te dije que sí, pero ya lo pensé o ya lo observé de otra forma. Y también saber que sí hay ya muchos elementos que nos dan pautas para poder hacer esto y entonces podemos validarnos también, digamos, en conjunto a través de cómo nos sentimos, de cómo hemos reflexionado con estos instrumentos que ya hay. Por ejemplo, la UAM, digo, a nivel UAM ya todas las unidades tienen las políticas para erradicar la violencia por razones de género. Entonces ahí vienen un montón de puntos que nos dicen a ver qué vamos a hacer en el aula, cómo vamos a hacer en la promoción de la cultura, qué es lo que sí tendríamos que estar haciendo. Ajá, entonces este tipo de cosas nos van a ayudar mucho también a generar este proceso crítico en donde estemos acompañadas, porque si no, entonces justo esta normalización de la violencia hace que pase esto que tú dices, ¿no? Es que tú lo malinterpretaste, es que tú te lo tomaste personal, es que qué sensible eres, solo era un chiste, ¿no? Y entonces ahorita que veamos los tipos y modalidades de la violencia, vamos también a ir comprendiendo un poco más allá de por qué se generan este tipo de procesos, pero sí es importante saber que si es un contexto en donde estamos en una posición de vulnerabilidad, justo por eso también es importante acompañarnos de otros elementos, así como buscar ayuda en personal especializado. Ujú. ¿Te respondimos, Aida? ¿O te dimos alguna clave? Sí, muchas gracias. Sí. Ok, gracias. Sí, Jorge. Sí, me parece que, bueno, lo que pregunta Ida es muy pertinente y creo que la importancia de estos cursos es precisamente pues para ubicar qué cosas que antes hacíamos y de manera normal y sin problema alguno, pues no son correctos, porque sí pueden lastimar a la gente, sí podemos violentar a la gente y hay diferentes niveles, ¿no? O sea, a nivel de profesor con profesor pues me parece que sí podemos tener varias acciones, ¿no? O sea, pero de entrada, pues no reírnos, ¿no? Y si la cosa sigue, es recurrente, pues yo decía expresar, yo no estoy de acuerdo en hacer este tipo de chistes, ¿no? Sin decirles que lo dejen de hacer. O sea, pero sí, esas cosas a mí no me parecen, incluso me llegan a molestar, pero puede ser tal la cosa que puede ir a nivel de jefe, ¿no? Que Ujú. ya un jefe de departamento tiene otra responsabilidad y Mm. entonces ahí sí tiene que decir, ¿sabes qué? Hay que tener mucho cuidado con esas expresiones porque sí puede violentar a alguien y lo que no queremos en esta universidad es este tipo de violencia. Ahí sí ya Ujú. es otro nivel. El jefe de departamento o jefe de departamento sí tiene que tomar acciones en una cuestión preventiva y tampoco vamos a requerir de disculpas públicas, ¿no? Porque también creo que podría ser pensar que puede ser exagerado, pero sí mencionar qué cosas son violentas, que cuando están violentando a alguien y mencionarlas, sí decirlas. Creo, en mi Sí. caso, como hombre, como persona que ha estado pues casi 40 años dentro de esta universidad, esta situación de hacer bromitas es algo que debemos de erradicar, porque sí estaba súper arraigado y creo que no es correcto. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer caso omiso a la broma, no seguirla, si es que no queremos que esto prevalezca. Ujú. Ese es un comentario que quería hacer. Sí, muchas gracias, Jorge. Y bien, en ese sentido, pues sí es bien importante, nuevamente desde ahí, saber, como les decíamos al inicio, esto es un proceso, ¿sí? Entonces ahora nos estamos acercando a identificar, pero no quiere decir que porque ya tomamos el curso ya estamos en la expertise, pero sí es parte del primer proceso, empezar a identificar, validarnos cuando esto nos genere malestar y entonces pues ver qué otras posibilidades creativas tenemos para pasar al espacio crítico y pues promover cambios. Entonces ahora sí, entrando en materia. Hablamos de estos tipos y modalidades de la violencia que retomamos de la Ley General de Acceso a las Mujeres para poder identificar en qué consisten los tipos de violencia. Ya dijimos que la violencia por razones de género afecta principalmente a mujeres y a disidencias sexogenéricas y esta ley en específico nos habla de muchas conductas. Entonces, cuando la revisamos, pues vamos aprendiendo a identificar qué cosas de las que yo hacía o dejaba de hacer
a lo mejor ni siquiera lo identificaba, pero sí son violencia o a lo mejor no entendían esta normalización porque las personas se alejaban o estaban incómodas conmigo. Entonces hablamos de los tipos, como estas diferentes variaciones o expresiones de la violencia por razones de género hacia las mujeres, y de las modalidades, aquellos ámbitos en donde se reproduce, aquellos lugares específicos en donde se reproduce. Entonces hablamos de violencia psicoemocional cuando hay estas conductas reiteradas de validación, invalidación o comparación destructiva, minimización u omisión. Es decir, te hago la ley del hielo, ya no te hablo, a propósito dejo de contestarte el mensaje para generar este malestar psicoemocional que va a modificar la manera en cómo tú te percibes conmigo. Y esto pues genera afectaciones, todos estos tipos de violencia. La violencia física pues creo que es muy importante y la identificamos con mucha más razón. Y en el caso de la violencia patrimonial y económica, aquí vamos a encontrar una diferenciación. La violencia económica se refiere a todos los recursos económicos que yo tengo o que me son asignados y que se limita el ejercicio de estos recursos. Es decir, si yo pedí un préstamo, si yo tuve una herencia, o bien es mi sueldo y se me limita el ejercicio de estos recursos económicos. Y en el caso de la violencia patrimonial es todo aquello que se retiene, se destruye o se vulnera, que son estas pues pertenencias materiales o estos documentos que le pertenecen a la mujer para generarle pues este malestar o para coaccionarla a que haga algo en específico. En el caso de la violencia sexual, no solo son estas conductas o estos acercamientos no deseados, sino también son comentarios al respecto que degradan o denigran el cuerpo o la sexualidad de las mujeres. Y en el caso de la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, pues hablamos específicamente acerca de estos derechos sexuales o estos derechos de elegir o no ser madres. Y en el caso de la violencia obstétrica, específicamente se habla de la violencia que ejerce personal médico de atención que está presente desde que la mujer está embarazada hasta el puerperio, que son estos 40 días después de que nace el bebé. Entonces, ahí es específicamente, si se fijan, ya estamos encontrando como que algunos ámbitos, es decir, por ejemplo, en el caso de la violencia obstétrica, todo personal que esté en contacto con una mujer, personal de atención, que esté en contacto durante estas etapas y que reproduzca estos comentarios que, por ejemplo, de repente se les hacen a las mujeres embarazadas, ¿no? De, ay, ahora sí están gritando, pero bien que abrieron las piernas, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios que se normalizan son importantes y ya están ahí identificados como este tipo de violencia. En el caso de la violencia feminicida, pues es el hecho de que haya un asesinato a una mujer que se diferencia del homicidio porque no tiene características puntuales, sino que sí hay una razón de género. En esta razón de género es que se le quitó la vida por una persona de confianza y que hay una cuestión de violencia sexual también importante en este crimen y entonces por eso se identifica como violencia feminicida. Y en la violencia simbólica, pues son estos chistes, estas creencias de que así deben ser las interacciones entre hombres y mujeres y que promueven estos estereotipos, ¿no? De repente por ahí en alguna asesoría con el alumnado nos decían, es que el profesor nos dice que para poder exponer, las mujeres tienen que venir de vestido y los hombres de traje, ¿no? Y entonces cuando estaban en la exposición, les hacía comentarios a las mujeres acerca de cómo se les veía la vestimenta que tenían ese día. Entonces, a eso nos referimos con esta violencia simbólica, pero importante saber y definir que no es como que la violencia tenga como que una limitación de, esto es violencia simbólica y nada más. Todas las violencias por sí mismas tienen una afectación psicológica y emocional y entonces generalmente van acompañadas. O bien, en este caso, si había una violencia simbólica, en este ejemplo específico de lo que el alumnado refería de estas prácticas de su profesor, pero también al hacerles estos comentarios de su cuerpo a las mujeres sexualizándolas, también había una expresión de violencia sexual. Entonces podemos encontrar diferente tipo de expresiones de violencia en un solo hecho y que es importante nuevamente, ahora que las vamos conociendo, las vamos identificando, como decía
AIDA, ¿no? Cuestionar y decir, pues a lo mejor yo sí he hecho esto, ¿no? Pero ahora puedo empezar a reflexionar de una forma crítica en cómo me vinculo. Y entonces, en el caso específico de las modalidades, pues estas violencias pueden reproducirse en el ámbito familiar, en mis relaciones de trabajo, en la escuela, desde el personal docente al alumnado, esta violencia institucional que tiene que ver con funcionarios públicos específicos que limitan el acceso de las mujeres a sus derechos, la violencia mediática contra las mujeres, es decir, todos estos medios de reproducción masiva de los medios de comunicación, esta violencia política por razones de género y esta violencia digital en donde se hace uso indebido de las imágenes de contenido sexual de las mujeres en el ámbito digital. Entonces, si se fijan, pues ya tenemos una gran cantidad de información que nos deje saber qué es lo que está sucediendo, cómo puede llegar a reproducirse este tipo de violencia que a lo mejor todavía no mirábamos desde esta óptica. Entonces, como les decíamos, no se trata de decir, pues ahora todo es violencia y entonces, ¿qué vamos a hacer? Sino pasar estas acciones que nos pueden ayudar a prevenir y erradicar la violencia por razones de género. Entonces, aquí estamos poniendo en práctica la primera, identificar. Identificar que no es lo mismo vivir violencia laboral por mi jefa a vivir violencia por razones de género en el ámbito laboral. Entonces, desde ahí, pues yo ya voy a poder identificar, pues esto sí es violencia, pero a lo mejor no es violencia de género. Y ya hay una normativa específica que lo pueda atender de la misma forma cuando sí es una violencia por razones de género. Igual sería importante un poco, algo ya se mencionó anteriormente, es identificar que si bien podemos tener como un manual, ¿no? O una diapositiva que nos indica qué tipo de violencia por razones de género existe, también es importante identificar y reconocer cómo esta violencia impacta en nuestros cuerpos, ¿no? Hablando de la violencia en general, de también aprender a escucharnos, ¿no? A veces no sabemos si sí o no estamos viviendo violencia, pero creo que lo importante sería identificar cómo nos hace sentir esa acción, ¿no? De cierta persona, ¿no? Esas circunstancias. Muchas veces podemos entrar a un espacio en el que nos sentimos tensos, ¿no? Pero justamente es poder ir identificando por qué me siento así, ¿no? ¿Por qué cuando esta persona me hace este comentario yo me siento vulnerado? Entonces creo que es importante también validar nuestras emociones y nuestros sentires para justamente ir indagando en dónde está colocada esta violencia y si se puede clasificar como violencia por razones de género o no. También sería importante cuestionar estas ideas, esas acciones o omisiones que normalizan la violencia de género. Actualmente, en muchas redes sociales, estamos encontrando muchos espacios y muchas publicaciones que hablan justamente de este tipo de de violencias, ¿no? Y de modalidades. Y a lo mejor sería importante también darle regularmente son publicaciones breves, ¿no? Darle una leída como rápida, ¿no? Y poder justamente ir identificando qué otras formas de violencia existen, ¿no? De violencias por razones de género. A identificarlas, ¿no? Si nosotros hemos ejercido alguna, ¿no? Esto pues requiere, y creo que es parte importante, ¿no? De reconocer que la sensibilización no se trata de memorizar cosas, ¿no? Sino más bien de atravesarlas en el cuerpo y realmente cuestionarnos, ¿no? Eso requiere un trabajo personal en el poder justamente cuestionarlos, porque no se trata de una situación que tenga que ver con lo intelectual, ok, yo ya me sé todo el manual, ¿no? Ya me sé toda la ley, sino más bien el reconocer que estas violencias nos han como configurado también como personas. Entonces, sí es reconocernos desde la compasión en que sí podemos llegar a cometer ese tipo de violencias, pero también tenemos el poder de desaprender, ¿no? Y también de asumir la responsabilidad de las violencias que generemos. Y justo en estas otras posibilidades hacemos una invitación a que cuando alguien nos comente una situación de violencia e identifiquemos que es por razones de género, es importante escuchar a la persona sin juzgar, porque como ya lo decíamos, ¿no? A veces hemos reproducido estas actitudes irresponsables y de repente le decimos a la persona que nos está comentando, no, yo creo que no fue así, yo creo que te lo tomaste personal, yo creo que exageraste, ¿no? O lo que yo haría en tu lugar, ¿no? Somos en una sociedad, somos muy dados a darle respuestas y a decirle qué hacer. Entonces es bien importante poner a la persona que nos está contando esta situación en el centro y decirle qué necesitas,
¿no? O sea, ¿qué te gustaría hacer? En algunas veces no vamos a saber qué es lo que nos gustaría hacer, pero es importante entonces en ese sentido, algo bien primordial en casos de violencia por razones de género, evitar la mediación. Es decir, evitar esto de no te preocupes, yo voy a hablar con esta persona para que ya no haga esto. O mira, no, yo creo que lo malinterpretaste, yo conozco a esta persona y no es así. Vamos a platicar las tres personas para que esto se arregle, porque ahí podemos poner en una posición de más vulnerabilidad a la persona que recibió la violencia. Entonces, les recomendamos siempre acudir a personal especializado, en este caso, acudir o referir a su unigénero en la UAN Iztapalapa para solicitar este apoyo especializado. De igual forma, hay muchas otras instancias vía telefónica que pueden brindar una asesoría, un acompañamiento para pues brindar opciones de qué es lo que puede hacer la persona que está atravesando por este tipo de situaciones. También ya lo mencionaba Viridiana, es revisar y promover las políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género, que ya desde el 2000, finales de 2020 la UAM publicó, ¿no? Y que ahí vienen muchas claves que nos pueden servir para reconocer las violencias, ¿no? Pero también para reconocer estas acciones afirmativas que nos permitan justamente transversalizar esta perspectiva y propiciar justamente una convivencia a nivel institución, pues en la cual se prevenga y se busque justamente erradicar estas violencias. Y entonces desde ahí, con estas posibilidades que aprendamos a identificar, podemos promover prácticas, diálogos y conductas que sean equitativos. Recuerden que si así de buenas a primeras hacemos igual algo que ha generado desigualdad, lo que vamos a promover es más desigualdad. Entonces es importante pasar a promover desde la equidad. Sí, y creo que es importante también, reconociendo justo esta diapositiva que ya veíamos, que de alguna manera están colocadas en una posición de poder que no solamente les brinda la institución, sino que desde el imaginario colectivo, las y los alumnos también los colocan en esa posición de poder, ¿no? En ese saber poder, ¿no? Y entonces creo que es importante que en muchas ocasiones, identificar que en muchas ocasiones cuando se viven ese tipo de violencias por razones de género, muchas de las alumnas, alumnos, el primer referente que tienen son los profesores, las profesoras, ¿no? Y entonces creo que es importante justamente identificar que tienen ese poder sobre el alumnado en el que pueden justamente servir como mancuerna para poder hacer este enlace con la unigénero, en este caso en Igual Iztapalapa, ¿no? Pero también de promover esas buenas prácticas. ¿Por qué? Porque actualmente yo podría identificar que mucho del peso que tiene el que algún espacio académico en el contexto de Coajimalpa para que pueda haber como de verdad una reflexión como más profunda de estos temas es que desde el profesorado se genere como este vínculo, ¿no? Que se promueva este vínculo. Entonces creo que sería importante justamente pues promover estas prácticas y estas temáticas. Y bueno, algo que es muy importante también y que ha servido, bueno, que resultado también de muchas situaciones que se han abordado desde Coajimalpa es mantener los canales oficiales de comunicación, ¿no? Algo que es muy común y es muy práctico es crear justamente grupos de WhatsApp en los cuales las y los alumnos se intercambian mensajes respecto a las tareas pendientes, ¿no? A los procesos académicos que se están llevando a cabo durante el trimestre, pero de repente puede generar una vulneración porque estamos compartiendo información personal, como es el número telefónico, ¿no? Los estados, las imágenes que ahí se proporcionan, no es lo mismo que yo tenga el WhatsApp o el Facebook, una red social del alumnado y que yo vea su día a día, lo que hace, las fotos que publica, cómo se siente, a que yo únicamente me comunique por correo electrónico como lo marca el reglamento. Ahí ya tengo pues un canal de comunicación oficial que además nos genera esta relación en donde promovemos justo esta separación, en donde yo no tendría por qué entrometerme en la vida personal del alumnado, ni el alumnado en la mía. Entonces creo que eso también es muy valioso de identificarlo y de tenerlo al tanto y comentarles. Ya es la 1:32, pero ya estamos llegando al final. Ya estamos cerrando prácticamente, entonces que nos tengan un poquito de paciencia para que podamos cerrar el día de hoy. Y algo también muy importante es desarrollar estas habilidades socioemocionales para nuestro bienestar. Un documento o un material que les puedo sugerir es este material de Constrúyete,
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de Educación Pública, hay un compendio de fichas, que son un montón de actividades que se pueden desarrollar, y ya ahí viene justo como para que yo me aplique la ficha, que son actividades específicas que nos brindan ya todo una serie de materiales y de pasos, o bien que yo las promueva en esta interacción y en estos espacios en donde podamos promover alguna actividad que nos genere ese bienestar, justo como para promover estas posibilidades que tenemos. Entonces, ahí viene, por ejemplo, actividades para personal docente, personal directivo, alumnado y padres, madres de familia o tutores. Entonces, yo les diría que no son limitativas, que pueden ponerse a disposición en diferentes contextos, y también que sepan que si yo no me siento cómoda con esta actividad, si creo que es una actividad más personal o que puede tocar muchas emociones y que yo no sé cómo contener a las personas en donde la voy a aplicar, se vale que yo diga, pues está muy bonita esta actividad, pero yo creo que no es lo adecuado, ¿va? Y también saber que me puedo yo aplicar esta actividad como para tener a consideración. ¿Cómo se llama el material? Ahí está. Ah, ok. Son este compendio de actividades. Muchas gracias, Dulce. Sí, ahí está, justo como estas actividades, pero les digo, si lo buscan así como compendio de actividades, les van a aparecer todas. Y ya entonces, Saltamos ese, ¿no? sí, para poder cerrar, además de que tengan algunas otras dudas, nos gustaría invitarles a que nos pudieran apoyar con este formulario de retroalimentación, en donde nos puedan compartir qué les pareció este curso. Son preguntitas muy sencillas. Y también, pues, si podemos llenarlo aquí, por si alguien tuviera alguna duda. Ahí está un código QR para que lo puedan escanear, pero ya Víctor también les compartió el enlace para que en el chat ustedes puedan picarle a la liga y desde ahí nos puedan apoyar en resolverlo. Son preguntitas muy cortitas, pero que a nosotras nos sirven justo como para seguir mejorando en el contenido y material que les podamos dar durante estos cursos. Ujú. Entonces, no sé si alguien tuviera dudas en lo que van llenando este formulario, si nos quisieran preguntar algo, comentar. Ujú. Ok, no lo tenemos que responder ahorita, ¿verdad? Ok, yo Si nos pueden apoyar está bien, pero si no, pues se los encargamos ok. para que sí nos hagan llegar estas respuestas. Ahorita pasamos a las manitas levantadas, pero decirles que aquí en pantalla ya tenemos nuestros datos también por si quisieran escribirnos con alguna otra duda. Tengo primero la manita de Jorge y después la de Alex. Es muy rápido. Muchas gracias. Yo lo llenaría en un rato, bueno, por la tarde, porque ahorita precisamente voy a entrar a otro curso y pues bueno, pero muchas gracias, ¿eh? Gracias, Jorge. Sí, ahí les encargamos. Alex, te escuchamos. Hola, muy buen curso, me gustó mucho. Yo tengo una pregunta, sobre qué procedimientos. Sé que hay protocolos para cuando hay, algunos casos de violencia, hostigamiento y esas cosas, ¿no? Me gustaría saber dónde los podemos consultar y en particular, por ejemplo, en nuestros grupos de trabajo. ¿Cuál podrían ser los procedimientos o cómo proceder o qué hacer cuando algún colega o somos testigos de alguna situación de violencia o hostigamiento? Ya por ahí mencionaron que pues y una acción antes de tratar de resolver el problema internamente que podría causar alguna revictimización o algo así, es referirlas a la unigénero. Pero mientras a lo mejor los involucrados no dan ese paso de acudir al unigénero,
nosotros internamente en los grupos de trabajo, ¿qué podríamos hacer para prevenir o, o evitar que esas cosas sigan sucediendo, por ejemplo, en alguna situación entre dos personas? Sí, muchas gracias, Alex. Sí, creo que es importante acá podernos acercar pues a las instancias especializadas. En el caso de las UAMs, sí hay un protocolo distinto. En el caso de la UAM Coajimalpa, sí el protocolo es diferente a la UAM Iztapalapa. Entonces yo creo que ahí ustedes podrían o bien explorar en la web de su UAM o acercarse directamente a la Unigénero y preguntarles. Ahora, esto es muy importante porque desde ahí, por ejemplo, ahorita Vic, no sé, creo que les va a compartir la liga para que tengan acceso a su protocolo, al protocolo específico de la unidad. Pero también creo que es importante saber que podemos tener dudas, que podemos tener cosas que yo creo que van a estar bien y que a lo mejor no van a estar bien. Entonces se vale siempre poder acercarse a los espacios más adecuados con personal especializado. Entonces en este caso sería la unigénero. Como bien lo dice Alex, pues en muchas ocasiones resulta que las personas involucradas todavía no dan el paso de acercarse. Entonces se vale que yo me acerque y que yo diga, oye, me estoy dando cuenta de esta situación en mi grupo. Entonces quiero saber qué otra cosa podría hacer. A lo mejor tú desde esta visión especializada me podrías apoyar en comprender otro tipo de acciones que ni me vulneren a mí, ni vulneren a las personas involucradas y que promuevan pues un ambiente que nos permita relacionarnos de una mejor manera. Y en las políticas, ahí hay acciones de prevención. Ahí se brindan algunos procesos. ¿Les podrías pasar esa, Vic, de las políticas transversales? Ah, sí. Y ahí vamos a encontrar o vamos a identificar, pues a lo mejor esto yo ya lo estoy haciendo, pero no le ponía el énfasis de género. Entonces, desde ahí podemos tener algunas otras, que por ejemplo en algunos otros talleres como este del profesorado nos decían, ahora me doy cuenta porque también se me acercó una persona del alumnado, que nombrar de otras formas es muy importante, que el hecho de que yo pueda nombrar al alumnado, que el hecho que yo le dé pauta, para que me digan cómo están en mi clase, pues en la UEA me permite decir, claro, entonces puedo hacer esto otro que yo no había identificado que está vulnerando el género y el ejercicio personal de algunas personas del alumnado. Entonces, creo que esas podrían ser algunas claves y decirte, Alex, que se vale que tengamos muchas dudas y que por eso es muy valioso acercarnos a estos espacios especializados como para promover otro tipo de acciones que quizá ahora no estamos observando. No sé si te apoye esto. Sí, sí, me gustaría saber más específicamente, por ejemplo, si hay algún conflicto entre dos personas internas, que lo declaren o que uno se dé cuenta. O sea, ¿qué sería la primera acción por hacer para poder empezar a evitar estas cosas? No sé, separarlos del grupo de trabajo, digo, no separarlos, sino ubicarlos físicamente en lugares distintos de trabajo, evitar que interaccionen, no sé, una acción más específica. Ujú. Sí, lo primero, como decía Vic, pues es escucharles, ¿no? O sea, prestar oídos, sin juzgar, sin decir, no, es que lo que tú tienes que hacer ahora es esto, y acudir a estos espacios especializados, porque insisto, desde los protocolos, incluso advertir de situaciones de riesgo nos puede brindar estas posibilidades de que en el protocolo sí, o sea, no lo estoy aseverando, pero puede ser que sí haya acciones específicas que se puedan articular entre las áreas para reducir el riesgo que tú, por ejemplo, pudieras estar observando. Entonces, por eso es que les invito a que sí se acerquen a sus áreas especializadas, porque los procesos en las unidades, como ustedes lo saben, pues son diversos
y es mejor conocer de estos mecanismos que pueden articular o activar diferentes áreas para que el alumnado también pueda tener estos espacios en donde se sientan con mayor tranquilidad, que nosotras hagamos algo de manera deliberada y desde ahí a lo mejor no estemos actuando de la mejor manera. Entonces creo que lo importante es conocer y conocer más, pero también pues brindarles ese espacio de escucha. Ok, ya me dijeron esto, entonces pues te escucho de forma atenta, te escucho pues para poder brindarte esta posibilidad de saber qué otras cosas podríamos hacer. Ujú. Muchas gracias, Virginia. Gracias, Alex. Luego tengo a Rubicelia y luego otra vez a Jorge. Gracias. Bueno, muchas gracias por el curso, ¿eh? Muy, muy denso porque es un montón de información en poco tiempo, pero creo que sí da una visión general y como primera aproximación. Muchas gracias, ¿eh? Pero yo quería decir algo sobre lo que estaba preguntando ahorita Alex. Y Ujú. aquí puse varias ligas. Sí, muchas La gracias, primera Rubicelia. es este cuadernillo que se les está entregando a las alumnas y los alumnos de primer ingreso. Y es un cuadernito muy simple en donde viene como un extracto del reglamento del alumnado Ujú. referido a bueno, pues en específico a estas faltas que tienen que ver con violencia de género. Después vienen unas infografías y luego viene la ruta de atención, ¿no? La ruta de atención así como muy Ah, muy bien. sencilla y en diagramas para que sea más fácil seguirla, ¿no? El protocolo de Ujú. atención. Entonces, la primera tiene que ver con eso, la primera liga es del PDF, la segunda liga es con este visualizador de Flipbook y Ay, es más fácil ver ahí la ruta completa. Y la última liga que puse fue justamente de esta comisión que se llama Comisión para el Programa Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género, que es PREAGEN, este es la comisión, es la identificación, digamos, de esta comisión, y ahí también hay información sobre el tema. Entonces, bueno, era un comercial. Gracias. Perdón por robar No, el espacio. no, muchísimas gracias, porque justo en ese sentido creo que es importante entender nuestros contextos específicos. Por ejemplo, algo que nos dicen a nosotras es que ustedes hacen muchísimas cosas, ¿no? O sea, tienen el tema de masculinidades, tienes el tema de diversidad sexogenérica, tienes la transversalización, prevención y atención. Y entonces es importante entender que ese es el contexto específico de Coajimalpa. Y no quiere decir que el contexto de Coajimalpa tiene que aplicar para todas las unidades. Entonces sí es bien importante conocer nuestros contextos, como muchas gracias Rubicelia por compartir todo esto, saber cuál es esta información, a dónde debemos ir, cómo van a ser las pautas y sí promover mucho el hecho de no mediar y de acercarnos a lugares especializados. Entonces aquí pongo a disposición del grupo un acuerdo. Ya nos pasamos 15 minutos del tiempo original, justo porque como ustedes se dan cuenta es mucha información. Entonces, preguntarles si se pueden y quieren quedar. Y también en este caso, preguntarte, Jorge, si estaría bien que le diéramos la palabra a José Luis, en el sentido de que te hemos escuchado un poquito más y a José Sí, Luis sí, casi no. adelante, adelante. No, es más, voy a bajar mi manita rápidamente porque lo que iba a decir lo dijo la doctora Rucelia Vargas. Sí, Ah, ok, muy bien, muchísimas sí. gracias. También para pues no alargar la sesión más de lo que ya lo teníamos previsto. Entonces, si está bien y llegamos a ese acuerdo, entonces escuchar a José Luis y cerrar con esta parte de nuestro curso. Bueno, mi comentario es nada más prevenir a los jóvenes del poder que tienen los medios hoy día. Todos somos vulnerables en nuestra intimidad. La intimidad me parece que es tan secreta que nosotros mismos no la conocemos, ¿no? Pero hoy se ha puesto de moda el espectáculo y hay quienes se sienten obligados a exhibir su intimidad. Ujú. Entonces, la idea es prevenir a los jóvenes que tengan mucho cuidado de qué es lo que ponen en las redes sociales, porque eso es irreversible, ¿sí?
Es mi única recomendación, que me parece es, como dice el dicho, no se pongan de pechito, ¿no? Y perdón por lo ofensivo. Ok, Gracias. gracias, José Luis. Creo que sí, esta parte de promover el autocuidado, ¿no? También saber que así como tenemos recursos saludables a nuestra disposición para generar bienestar, también nosotras, todas las personas de forma individual, podemos promover este tipo de recursos de autocuidado para colocarnos en espacios de bienestar. Entonces, les agradecemos muchísimo su presencia, su tiempo, su participación en este curso. Y para poder cerrar, nos gustaría pedirles si nos permiten tomar una captura de pantalla, como una foto que pudiéramos poner en redes sociales para pues nuestra foto de este curso y de quienes estuvimos acá. Quienes no puedan abrir cámara, si nos apoyan con alguna reacción, algún emoticón, se los vamos a agradecer y saber si todas las personas están de acuerdo en que se les tome la foto y si no, quienes no quieran foto pueden apagar su cámara. ¿Sí? Ok, entonces a la cuenta de 3, 1, 2, 3. A ver, Vic. Ya. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, ya tienen por ahí nuestros datos y pues reiterarles que es bien valioso y bien importante que se acerquen a su unigénero para que sigamos entre todas pues construyendo estos espacios de autocuidado, de bienestar y de buen trato. Muchas gracias, Dulce. Muchísimas gracias a ustedes, Viridiana, Víctor, por su apoyo para este evento. Les recuerdo a los profesores que este evento ha sido grabado y que va a ser puesto a su disposición en el canal de YouTube de la división para que puedan volver a consultarlo, volver a ver estos recursos y también en el espacio del programa de formación docente de la página de CBI, ¿vale? Para que lo puedan consultar otra vez. Nos llevamos mucha tarea de este curso, principalmente hacer ese análisis autocrítico de todas nuestras prácticas, de qué podemos mejorar y sobre todo revisar estos materiales, tanto el PAVIG como el folleto de la ruta de atención ante posibles casos de violencia de género. Son materiales sumamente importantes para nosotros en nuestra práctica, en nuestro día a día, en el contacto que tenemos en cada momento con los alumnos y es muy importante que se conviertan en nuestro libro que llevemos siempre bajo el brazo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su atención, gracias por participar en este curso y pues nos vemos en un siguiente evento. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde, gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, Dulce. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta Muy luego. bien, Hasta luego. muchas Muchas gracias. gracias.